A mí me gusta mucho cuando dicen el plato fuerte, pero hoy no solamente usted va a comer ensalada, plato fuerte, postre, hoy va a ser de todo hoy. Porque hoy vamos a hablar de su palabra y el enfoque de todo lo que vamos a hacer en esta mañana está en su palabra. Amén. Y entonces, mira hermano, yo quiero hacer una nota al margen, fuera del mensaje del día de hoy, y decirle, mire, Cristo viene. Cristo viene y Cristo viene pronto. Porque la Biblia habla de que habrán guerras y rumores de guerra, hermano, y usted está viendo eso en las noticias, donde Israel está en medio de un conflicto armado en este tiempo, en esta semana. Eso no es de ayer, eso es de hoy, lo que yo le estoy diciendo. Y la Biblia habla de los últimos tiempos y especifica muy bien de los últimos tiempos. Así que yo quiero que usted le diga al que está a su lado, Cristo viene. Y viene pronto, ¿eh? Viene pronto. Cristo viene pronto. Así que hay una palabra para ti en esta mañana. Y entonces quiero compartir, como siempre, que es un privilegio para nosotros compartir lo que el Señor nos da. Y hoy yo quiero compartir esta palabra con el tema, en Cristo tu vida tiene propósito. En Cristo tu vida tiene propósito. Hágase así, mire, dese así en el pecho, mi vida tiene propósito. En Cristo. Y la semana pasada, yo no sé, ¿cuántos recuerdan que predicó el pastor? Díganme el tema de la semana pasada. Sabiduría justificada. Sabiduría justificada. Y yo quiero comenzar para que usted vea que la palabra es viva y eficaz. Yo quiero comenzar con los mismos versos que el pastor comenzó la semana pasada. Amén. Y está en Mateo 11, están del 1 al 6. Mire, si usted no tiene su Biblia hoy, saque su Biblia. El que no tiene Biblia, búsquelo en la pantalla. Pero hoy vamos a leer mucho. Yo se lo estoy diciendo desde ahora, se lo estoy advirtiendo. Y para que usted pueda ir conmigo, ¿verdad? Para que usted pueda ir conmigo, prenda su Biblia, saque su Biblia, haga lo que usted quiera, pero tenga su Biblia en la mano hoy. Porque si hay una cosa, mire, yo se lo voy a prometer, es que la palabra hoy le va a hablar. Yo se lo voy a prometer eso. Que hay cosas que usted va a ver el día de hoy que usted, que hemos visto incluso la semana pasada, en este mismo pasaje que usted hoy va a ver. Mismo pasaje de la semana pasada. Amén. Quiero aprovechar para recordarles que nuestro pastor está de viajes esta semana con su familia y que lo mantengamos en oración. Amén. Así que vamos a la palabra. Dice así Mateo 11 del 1 al 6. Dice, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Sí, van conmigo hasta ahí. ¿Quién fue que salió? Pero terminó de darle instrucciones a los 12 discípulos. Quiere decir que estaban instruidos. Hay una serie de direcciones que sucedieron en ese momento. Y entonces dice, verso 2. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, ¿qué dice? Oyó. Ve como ya la palabra le está hablando a usted. Mismo pasaje de la semana pasada. Dice que Juan oyó. Y para que una gente oiga, quiere decir que tiene que haber ya noticias. Porque usted está dentro de una prisión. Imagínese usted, ya desde adentro de una prisión, ya se escuchaba de todas las cosas que hacía el Mesías. Quiere decir que ya Jesús en ese momento tenía fama. Ya estaba sonando, como nosotros decimos. Sí, quiere decir que ya Juan oyó. Entonces dice la palabra, envió ¿a quién? A sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Pero ¿de quiénes eran los discípulos? ¿De quién dice ahí que eran? ¿Eran los discípulos de Jesús? Eran los discípulos de Juan. Quiere decir que Juan, que ya tenía discípulos, tenía un propósito.
¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Preparar el camino. Ese era su propósito. Preparar el camino. Esa era la palabra que Juan el Bautista tenía y era lo que él tenía como propósito. Usted tiene un propósito. Y entonces dice así, le preguntaron a Jesús, verso 3, ¿eres tú el Mesías que hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que o seguimos, o eres tú, o seguimos preparando el camino, o seguimos anunciando al que viene. ¿Quién eres? Y entonces Jesús les dijo, recuerden que el pastor habló de esto la semana pasada, y la respuesta de Jesús no fue, claro que soy yo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 4 dice, regresen a Juan y cuéntenles todo lo que han oído y visto. ¿Cuál es? Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Yo quiero que usted haga un pin mental ahí o lo anote, donde dice, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Quiere decir que hay claramente dos cosas que usted puede ver ahí. Dice que ya Juan oyó. Y quiere decir que Juan tenía un propósito y que ya estaba avanzado en su propósito porque ya había hecho discípulos. Y el propósito de Juan el Bautista y sus discípulos, quiero decir, era preparar el camino. Y entonces, quiero agregarte esto, que nosotros en la vida muchas veces podemos tener propósito. Y podemos tener propósito de manera secular. Usted puede tener propósito en su casa, con sus hijos, en su matrimonio, con su trabajo, con diferentes relaciones que usted tiene. Pero en este pasaje lo que yo quiero enfocarme es que tu propósito se completa con Cristo. Tu propósito se completa con Cristo. Porque si el propósito de Juan el Bautista era preparar el camino y la respuesta de Jesús es, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia, entonces el propósito está completo. Porque el camino que se había preparado ya está siendo usado. Y Jesús lo demuestra en estos versos específicamente. Hermano, mire, un encuentro con Jesús te da propósito. Y eso fue lo que pasó en este momento. Un encuentro con Jesús les dio propósito. Quiere decir que el propósito de esas personas, vuelvo y digo, mismos versos de la semana pasada, está completo. Ven cómo la palabra es viva y eficaz. Mismo pasaje que vimos la semana pasada y el pastor habló de cosas totalmente diferentes del mismo pasaje de la semana pasada. Y hoy nosotros podemos ver el propósito que se muestra en ese lugar. Y yo quiero, mire hermano, yo he sido muy inquietado últimamente, especialmente en el ministerio de jóvenes, porque yo siento que nosotros muchas veces nos acostumbramos a ser cristianos, entre comillas. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia por compromiso, quizás usted puede decir por costumbre, quizás, ¿verdad? Quizás porque otros vienen, pero me acostumbro tanto a estar en la iglesia de una forma u otra que
como que me da igual. Esta parte casi siempre nosotros la compartimos con los jóvenes que sirven en la iglesia, donde nosotros exhortamos siempre a que no sea una costumbre nosotros venir un día a tocar, a cantar o a estar en la cámara, como está Miguel David ahí, o estar en el sonido simplemente por costumbre o por cumplir o porque tengo un compromiso, sino porque nosotros entendamos que hay un privilegio de servir en la casa del Señor. Y ese privilegio, nosotros que no somos merecedores, sino que nosotros por su gracia tenemos estas cosas, nosotros tenemos que valorar eso y tratar de mantener siempre el enfoque y la mirada a quien nosotros estamos sirviendo. Porque toda la gloria de todo lo que nosotros hacemos en esta casa es para Él. No es para el pastor, no es para el que me ve por la internet en esta mañana, sino que es para Él. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo en esta mañana para nosotros mantener el enfoque y para nosotros entender que hay un propósito para mi vida en Cristo? Amén. Y hay 3 pasajes adicionales que yo voy a compartir en esta mañana con ustedes, que han marcado en la palabra la vida de estas personas y estos personajes que vamos a compartir ahora. Y yo quiero que estas palabras, que estos pasajes tú los lleves a tu vida, que tú puedas extrapolarlos y decir, esta palabra es para mí. Amén. El primer pasaje está en Marcos 1. Vamos a ver de los versos 40 al 45 y habla en esto específicamente, en estos pasajes, de un leproso. Y dice así, en el 40 dice, Jesús sana a un hombre con lepra. Amén. Dice así, un hombre con lepra se acercó. Ya ahí me está hablando la palabra. No le está hablando a usted ahí. Vamos a darle para atrás. Vamos a desglosar eso un poquito. ¿Qué era la lepra? Una enfermedad contagiosa, sí. Y el que era leproso en ese tiempo era una persona alejada, repudiada, sí. ¿Por qué? Porque no podía acercarse a otras personas. Vamos a leer de nuevo. ¿Qué dice? Un hombre con lepra, ¿qué hizo? Ya te está hablando la palabra. Ya te está hablando la palabra. Un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Se acercó a Jesús. Se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Porque ya el hombre sabía quién era que estaba ahí. Hermano, ¿tú no crees que Dios puede hacer cualquier petición de oración que tú tienes en el día de hoy? ¿Hay algún imposible para Dios? Entonces yo no sé si tú puedes poner ese motivo de oración o esa situación o eso que te tiene en la mente y tú ponerlo a los pies del Señor y tú decir, si tú quieres, Señor, tú puedes hacerlo en esta mañana. Yo lo creo eso. Yo lo pienso. Y hay situaciones que son muy difíciles que, mira hermano, no tienen forma. Y la palabra dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas en esta mañana. Pero el Señor dice en el verso 41, movido a compasión, dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Ya te está hablando la palabra de nuevo, ¿eh? Lo puedes ver ahí. Vamos de nuevo. Un hombre con lepra, repudiado,
que no estaban donde las otras personas, con una enfermedad que si tú la tocabas, te contagiabas. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús lo tocó. Que Jesús lo tocó en ese momento. No importa la situación, Jesús quiere tocarte. Y dice, si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Gloria a Dios. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo llamados a llevar testimonio público de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? De lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo mucho que el Señor ha cambiado quien tú eras. Dice, pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Mira, hermano, y Jesús rompió el protocolo, el leproso, rompió ese protocolo social, que era lo que yo decía hace un momento. Se acercó a Jesús, reconoció el poder y la autoridad que tenía Jesús en ese lugar, tocó al hombre, y entonces el leproso pasó de ser una persona que era rechazada y aislada a ser una persona que fue restaurada públicamente. Tú puedes darle un aplauso al Señor por eso. Y Jesús le dio una nueva misión. Quiere decir que este hombre, al encontrarse con Jesús, encontró propósito. Encontró propósito. Porque un encuentro con Jesús te cambia. Y tú dejas de ser esa persona que de una forma u otra ha sido rechazada, ha sido aislada de una manera u otra, y te conviertes a ser en un testimonio público de su gracia. Por Él, porque Él lo ha hecho. Así que muchas veces vienes a la iglesia sintiéndote indigno, sintiéndote de que no eres merecedor porque has pecado. Pero en esta mañana yo quiero decirte que Jesús quiere un encuentro contigo. Que Jesús quiere un encuentro contigo, de forma que tú seas cambiado. El Señor quiere restaurarte de lo más profundo para que no vuelvas a ser igual. Y hay un segundo pasaje que yo quiero compartir esta mañana. Dije que son 3, en verdad son 4, porque ya compartí, ya vamos por el segundo. Ahora vamos al tercero. Y vamos a ver cómo todo esto, de una manera u otra, se junta, se mezcla y hace lo que la palabra quiere hacer en tu corazón en esta mañana. Amén, cómo se completa. Dice así, está en el próximo pasaje. Yo le dije que saque su Biblia, Dice que está en Juan 8. Vamos a leer en los versos del 1 al 11. 8 del 1 al 11. Esto es un pasaje muy difícil. Muy difícil. Juan 8, del 1 al 11. Y hay muchas más cosas que nosotros podemos sacar de este pasaje en esta mañana. Hay muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en algunas. Dice así, ¿tienen Juan 8 del 1 al 11? Sí, lo buscaron. Yo le dije que busque su Biblia, que a usted la palabra le iba a hablar en esta mañana. Dice así, una mujer sorprendida en adulterio. Dice en el 8.1, dice, Jesús regresó al monte de los olivos. Pero muy temprano,
a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y se sentó, ¿a qué? A enseñarles. De nuevo, porque recuerden que habíamos visto en un momentito que ya donde Jesús iba, había multitudes que le seguían. Sí, quiere decir que él aprovechaba, si eran poquitos, para hacer poquitos, para hacer con pocos lo que él tenía que hacer, pero cuando eran muchos, también. Quiere decir que aprovechaba el tiempo, porque Jesús, yo no sé si usted lo puede ver a través de los evangelios, pero Jesús sí tenía un propósito. Y no se detuvo en ese propósito, nunca. Dice así, se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. ¿Cuántos quisieran haber estado ahí? Wow, ¿usted se imagina eso? Usted estar sentado en un lugar y Jesús se sienta a enseñarte. Eso no te lo contó nadie, tú estabas ahí. Wow, qué interesante debe ser. Dice, mientras hablaba, verso 3, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Quiere decir que estábamos buscando la forma de humillar públicamente a esta persona. Recuerden que había una multitud. Estaba Jesús, estaba sentado enseñando. Usted tiene que imaginárselo esto, vaya conmigo. Vaya allá, vaya conmigo, ¿verdad? Dice que era temprano en la mañana también. Y cuando estuvo de vuelta en el templo, quiere decir que no era muy tarde. Imagínense también la mañana, ¿verdad? Media mañana, yo diría que un 7:30, no sé, algo así. Y se juntó la multitud, imagínense también la multitud. Y entonces llegaron los maestros de la ley religiosa y fariseos, dice, y la llevaron porque había sido sorprendida en el acto de adulterio y la llevaron al mismo medio. ¿Usted ha visto eso aquí en nuestro país? Cuando agarran a un ladrón en un sitio, que la multitud se junta. Imagínenselo. Entonces, lleve eso que usted ha visto aquí y llévelo a ese lugar. Y entonces fueron donde Jesús a decirle, maestro. Y yo me pregunto si de verdad ellos creían que él era el maestro. Dice, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Y entonces dice el verso 6, míralo ahí. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Una trampa. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. No dice la Biblia que escribió en el dedo, en el polvo, ¿eh? Pero a mí me gustaría saber. Yo no sé a usted, pero a mí me gustaría saber. Dice, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Dice la palabra, luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y entonces, mire cómo yo no había visto esto nunca. Yo he leído este pasaje muchas veces, pero nunca había visto esto que está en el verso 9. Dice que al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. ¿Y cómo dice? Comenzando por los de más edad. Qué interesante eso. Los más viejos se fueron retirando primero. Claro,
Porque yo pensaría, ¿verdad?, en mi mente, que mi hijo Caleb, que tiene 9 años, ha cometido mucho menos pecado que yo, que tengo 40. Yo pensaría, ¿verdad? Yo no me imagino lo que tienen 60. Yo no quiero hacer que, si fuesen los jóvenes, yo haría que levantemos la mano. Así, ¿cuántos tienen 60? ¿Cuántos tienen 70? Pero no lo voy a hacer. ¿Verdad? ¿Lo hacemos? No lo vamos a hacer, no. No vamos a hacer eso, no. Hoy no vamos a hacer eso. Pero dice que comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo con Jesús, hasta que quedaron solo Jesús, que era el único que no se había ido, ¿verdad? Dice la palabra que no conoció pecado. Ese sí podía tirar toda la piedra. El único que podía tirar toda la piedra en ese lugar. Los peñones, lo que usted quiera, ese día podía tirar. Dice que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Qué interesante. Qué interesante que siendo esta persona pecadora, no cambia el hecho y no lo justifica. Yo quiero que ustedes vean eso, que Jesús no dice, no porque tú no pecaste. No lo dice eso en ningún momento. Pero esta persona pecadora, transgresora de la ley, como somos tú y yo, tuvo un encuentro 1 a 1 con el Señor. 1 a 1. Dice la palabra que se quedaron solos. Wow. ¿Cuánto quisiéramos tener un encuentro 1 a 1 con el Señor? Quiero decirte que puedes todavía el día de hoy. Que puedes a través de tu tiempo de oración, a través de tu tiempo devocional, a través de tu tiempo de búsqueda de la palabra, todavía tener un 1 a 1 con Jesús. En mi trabajo se usa mucho eso, las reuniones 1 a 1. Y son reuniones que la empresa las exhorta, o sea, las anima a los empleados a que las tengan. Yo puedo tener una reunión 1 a 1 con el presidente de la empresa si yo quisiera. Cuando yo quiera que yo vea tiempo en su calendario. Así es sencillo. Y tú puedes tener una reunión 1 a 1 con el Señor cuando quieras. Pero en este lugar, esa mujer que indignamente estaba delante de un Dios santo, tuvo la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor. Verso 10 dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. De nuevo, muy importante esto. Vete y no peques más. Quiere decir que hay gracia. El Señor está en la mejor disposición de perdonar nuestros pecados, dice la palabra. Y dice que Él es fiel y justo si nosotros confesamos nuestros pecados. Pero tiene que haber, mire, arrepentimiento. Y este arrepentimiento se muestra claramente en esas palabras donde dice, no peques más. No peques más, hermano. Suelta eso. Eso que tú sabes que te está trayendo. Ese pecado que tú sabes que de una manera u otra te llama. Suelta eso, hermano. El Señor te está llamando en esta mañana a tener un encuentro con Él. Y a decirte, mira, no peques más.
déjalo ir, suéltalo. Eso no te conviene. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. De hecho, eso te desvía del propósito de Dios para tu vida. Entonces, hermano, como esta mujer que fue traída para ser avergonzada, que fue traída para ser juzgada, y donde los acusadores quieren usar en ti la ley como trampa, hermano, Jesús responde a esto con sabiduría y compasión. Pero no peques más. Hay un llamado para ti en esta mañana de alejarte del pecado, de alejarte de lo que te aleja del propósito de Dios para tu vida, donde de una manera u otra tú has transgredido, porque la palabra claramente lo expresa, que hubo pecado en ese lugar. Y Dios quiere perdonarte, pero también Él quiere que no peques más. El Señor te ofrece gracia antes que condenación. Y su encuentro y el encuentro con Él nos libera de la culpa que nos paraliza y nos impulsa a una vida nueva. Muchos de nosotros asistimos a la iglesia cargados de vergüenza, cargados de el pasado. Pero Jesús te dice en esta mañana, yo tampoco te condeno. Así que si tú nos visitas en esta mañana por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, el Señor te está diciendo en esta mañana que Él tampoco te condena y que Él también quiere tener un encuentro personal contigo. Gloria a Dios. Hay un tercer pasaje en esta mañana. Bueno, cuarto, ¿verdad? Porque ya yo comencé con uno. Vamos para el cuarto, ¿verdad? Yo le dije que trajera su Biblia de nuevo. Hay un chiste muy gracioso que hay un comediante americano que a mí me gusta mucho. Se llama Bowtie Comedy. Y él hace un chiste de que en la vida nosotros tenemos dos opciones. Y ya en un punto, él dice que si tú te enfermas, tú tienes dos opciones. Si tú tienes seguro y tú te sanas, entonces todo bien. Pero si tú te enfermas y te mueres, entonces tú tienes dos opciones. Y entonces, en esas dos opciones, si te mueres y tú estás con Cristo, entonces todo bien, porque te vas para el cielo. Pero si tú te mueres y no estás con Cristo, entonces, ¿qué tú tienes? Dos opciones. Entonces, te vas al infierno, ¿verdad? Si te vas al infierno, entonces tú tienes dos opciones. Y entonces él hace una referencia del pollo Kentucky Fried Chicken y él dice, tú tienes dos opciones, original o extra crispy. ¿Cuál de las dos tú quieres coger? Es muy gracioso. Eso usted tiene que comer, usted tiene que ser como yo, así que tiene que estar bien papeado para que usted se ría de ese tipo de cosas. Sí, ya él me relaja mucho con eso. Muy bien, entonces, último pasaje que está en Marcos 10. Abra su Biblia de nuevo, ¿no? ¿Van conmigo? Diga, háganme así, si van conmigo, háganme así, si van nítido, vamos bien, sí. No se me cansen, van conmigo ahí, sí. Ok. Dice el ciego Bartimeo. Este si usted se lo sabe. Sí, mire, con los ojos cerrados. Este lo vamos a ver. Dice que este es un encuentro que abre los ojos y le da propósito también. Recuerden que estamos hablando de propósito. Y dice así, en este momento los músicos pueden subir porque este es el último pasaje. Recuerden. Entonces dice así, Jesús sana al ciego Bartimeo. Verso 46. ¿Van conmigo? Sí, me dijeron que sí, así. Ok, nítido. Están en la pantalla también. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, de nuevo, ¿quién andaba?
No, lea después, dice, salían de la ciudad, ¿una quién? Una gran multitud. De nuevo, una gran multitud. Propósito, ¿eh? Recuerden que yo lo leí en el 11, que decía que los ciegos veían, que los cojos andaban bien, que los sordos escuchaban, que los muertos resucitaban. Quiere decir que había gran multitud siguiendo al maestro. Y dice, miren qué interesante, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. ¿Qué comenzó a gritar? No, pero usted lo está diciendo mal. Hágalo con fuerza ahora. Vamos de nuevo. ¿Qué fue lo que gritó? Ten compasión de mí. Tú necesitas que el Señor tenga compasión de ti en esta mañana. Y entonces, verso 48, ¿qué fue lo que le dijeron ahí? Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte. Grite de nuevo. Ten compasión de mí. Y entonces, ¿qué dice? Cuando Jesús lo que lo oyó. Wow. Jesús te escucha. Cuando tú clamas a Él, Jesús te escucha. Dice en verso 49, Jesús lo oyó, se detuvo. Dice que iba pasando por un lugar. Jesús está pasando por este lugar en esta mañana. Jesús está pasando por tu situación. Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es la situación que tú tienes en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con amigos, con tu pareja. Yo no sé cuál es la situación. Pero en esta mañana Jesús está pasando. Dice, clamó y Jesús lo oyó y se detuvo. Wow. ¿Usted cree que Jesús tenía que detenerse ahí? Se detuvo, dice la palabra, y dijo, díganle que se acerque. Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, Él te llama. Él te llama. Él te llama. Él te llama en esta mañana. Dice verso 50, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Verso 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo quiero que el Señor me pregunte, porque yo sí tengo una lista de cosas que yo quiero que Él haga por mí. Ustedes saben que mi pastor siempre dice que hasta para ser rico hay que estar preparado. Porque cuando a usted le llega la oportunidad, usted tiene que saber lo que usted quiere hacer y lo que va a hacer. Y la oportunidad era en ese momento. La oportunidad a ese hombre le llegó en la hora precisa, en el lugar preciso. Y la oportunidad era que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Santo. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y mire, hermano, el Señor hizo este milagro ya. El Señor ha hecho este milagro porque dice que los ciegos veían, y yo creo fielmente que no todo necesariamente con todos los detalles está en la Biblia. Pero si la Biblia dice que los ciegos veían porque ya estaba ahí,
yo estoy seguro que lo que nosotros vemos en la Biblia no fueron los únicos ciegos que fueron sanados. Quiere decir que el milagro que ocurrió aquí en este lugar no fue el mismo. Este fue otro milagro diferente, porque el Señor es creativamente diferente con nosotros. No siempre el milagro va a ser de la misma forma, Así que este milagro fue tan fácil que el Señor solamente le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y dice la palabra, ¿qué dice? Al instante. Al instante. El Señor puede hacerlo. El Señor puede hacerlo al instante. Al instante. Un encuentro con Jesús te dio propósito. Y dice la palabra, léalo ahí conmigo, dice que al instante, ¿lo ve el propósito ahora? Dice, el hombre pudo ver, ¿y qué dice? Y siguió a Jesús por el camino. Dios quiere que tú le sigas. Dios quiere que tú le sigas por el camino. Porque un encuentro con Cristo te da propósito. Un encuentro con Jesús abre tus ojos espirituales y te da dirección. Mira, hermano, usted tiene mucho tiempo ya viniendo a la iglesia. Hay un propósito para ti. Hay un propósito en tu caminar cristiano. Y si en algún momento has dudado de cuál es tu propósito, yo te estoy diciendo en esta mañana que hay un propósito para ti. Que Jesús tiene un propósito para tu vida y Él quiere que tú le sigas por el camino. El Señor quiere que tú seas como ese ciego que una vez que ve, una vez que tus ojos espirituales son abiertos, una vez que tú entiendes los misterios y lo que hay en la Biblia y lo que hay para ti y como Dios te promete y como Dios te va a ayudar de una manera u otra, donde Él te promete que tú no vas a estar solo en tu caminar. Dios quiere que tú le sigas. El Señor quiere que tú le sigas. Así que el Señor no vino solamente a dar enseñanzas. Vino a encontrarse con personas cara a cara para restaurarlas, para perdonarlas, para darles un nuevo propósito. Y una de esas personas eres tú en esta mañana. Hoy hay 3 ejemplos claros que nosotros hemos visto. Un hombre que fue marcado por la exclusión, primero. Una mujer atrapada por su culpa. Y un ciego que anhelaba ser guiado. Hay un propósito para ti.